Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, dije. Entonces dije, Me atrasé un ratito en el curso anterior, pero ya estamos por aquí. Ya estamos aquí. Estamos dándole unos toques antes del examen parcial. Pero entonces, a nosotros hoy nos toca un tema sumamente corto, yo diría, de unos 20 minutos de teoría. Luego hablar sobre las instrucciones finales del parcial, ¿verdad? Y ahí estaríamos. Vamos a pasar a asistencia sí, de manera bastante ágil para poder salir rápido de este proceso. ¿Ya? Entonces vamos con Walter. Bien, gracias Rudy. Shaley Flor. Presente. Hugo Ernesto. dije, Okay, Edgar Roberto. Presente, ingeniero. Muy bien, Ronnie Jeremías. Presente. Michael Giovanni. presente dije, Samuel Estuardo. Presente, ingeniero. Juan Carlos Chamalé. Presente, Inge. Óigame, Juan Carlos, está mal escrito su nombre. Mire. Así es. Es porque, bueno, ¿Usted lo escribió así? no, es por así me lo asignó el centro universitario. Ah, ok. Bueno, ahí revisa sus notas, compañero, porque si no va a estar después peleando de que si era usted cuando no era usted. Milton Gracias, Aurelio. Inge. Muy bien. Presente, ingeniero. Cristian Omar. Presente, ingeniero. Eddie Alberto. presente dije, José Rodrigo. presente, Wilson Vladimir. Presente, ingeniero. Raúl Guillermo. Presente, ingeniero. Max José. Por acá, Inge. Cristian José. presente ingeniero, Jonathan Rodolfo. presente ingeniero, Irwin Edilson. Presente, ingeniero. Luis Fernando. José David. Presente. Yandy José. Presente. Wilmer Estuardo. presente dije, Anderson Samuel. Diego Manuel. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Rodolfo Antonio. presente ingeniero, Fernán Emilio. Presente, Inge. Wilman Augusto. Presente, ingeniero. Brian Iván. Presente, ingeniero. Fernando José. Daniel Esteban. Presente, Inge. Jonathan Addison. Selvin David. Presente. Leonardo Sontay. Presente. Henry Gabriel. presente dije, Luis Giovanni. Jorge Ricardo. Presente. Freddy Alexander. Presente, ingeniero. Ok. Dejé entrar a alguien. Luis creo que era, ¿no? Dije, buenas Sí, tardes. ahí está. No había podido entrar. Ahí estamos. Listo. Bueno. Muy bien. Vamos con nosotros. El tema hoy es aterrizar sobre el modelo von Neumann. Es un poquito, antes de pasar por ahí, quisiera preguntar cómo les fue con la hoja de trabajo, cómo la vieron. ¿Estamos bien? Sí, bastante práctico. Bien, a ver, ¿alguien más? Unos 2, 3 comentarios me servirían de mucho beneficio a mí. Hay mucho aprendizaje, Inge. Cómo usar las funciones. Ok, excelente. Muy interesante, ingeniero, el emulador con todo lo que hicimos en los videos. Pero yo quisiera hablar con usted cuando termine la clase, ingeniero. Si No hay fuera tan problema, amable. ¿no? ¿Está bien? ¿Me parece bien? Ok, bueno. Mira, pues, hoy nos habla sobre el modelo von Neumann. Ya nosotros estuvimos jugando con el simulador. Ay, no estoy grabando. Recording in progress. Entonces nos toca el modelo de von Neumann. Ya vimos lo del simulador, el set de instrucciones, y hoy aparece un poquito de teoría para cerrar el tema. Básicamente lo que estamos haciendo es cerrar el tema
del simulador y cómo son los aspectos básicos de lo del hardware, ¿verdad? Esa es la intención del día de hoy. Este señorón, pues, es uno de los grandes, ¿verdad? De los que siempre han, de los que fueron pioneros en el manejo de la información, de los recursos, de todos los elementos de hardware, ¿verdad? Curiosamente, sabemos que en la antigüedad mucho venía de matemáticos, físicos, filósofos, ¿no? Pues él no es la excepción, él era matemático, ¿verdad? Y sabemos que toda la tecnología, su base fundamental detrás de todo lo que hace es matemática, ¿verdad? De tal manera que, siendo el matemático, pudo dar esos elementos fundamentales en que se ha basado el desarrollo de los elementos electrónicos, ¿verdad? Junto con después muchos autores que fueron añadiendo compuertas, validaciones, manejo de interrupciones, entre muchas otras cosas, pero siempre hay alguien que da la chispa de inicio y por eso es que se le llama monólogo Newton. Aun cuando el actual tiene una infinidad de aportes que siguen estando en incremento, ¿verdad? En el día a día y el desarrollo de los elementos. Actualmente ustedes ya saben y conocen los registros. O sea que aquí ustedes ya tienen un elemento ganado. Ya conocen las unidades de los registros. Los registros en realidad, como lo pudieron experimentar, son los que ejecutan las instrucciones, los que permiten que, por ejemplo, una interrupción a teclado suceda, que un incremento permita ser trabajado junto con las instrucciones. O sea que ahorita nosotros estamos viendo al final cómo es que sucede lo que nosotros damos clic, lo que nosotros damos enter. Nosotros manejamos una interfaz, pero abajo hay elementos que realmente están al servicio de todo lo que nosotros hacemos. Vieron, por ejemplo, cuando estaba el orden de las burbujas, ¿verdad? El ordenamiento de burbuja, cuando estaba ejecutando el arreglo, cómo el ciclo interno estaba haciendo la demostración, ¿verdad? En el bugueo que estaba haciendo el video, y seguramente ustedes lo replicaron, el ciclo estaba generando instrucciones, estaba generando conteos y principalmente estaba generando banderas, las banderas de estatus, ¿verdad? Ustedes ya las tenían al lado izquierdo en el simulador manejándolas. Todo esto es un conjunto a bajo nivel. El curso nos lleva a darle una mirada para poder comprender qué es lo que sucede, cómo nosotros lo manejamos. Si bien es cierto, ahorita estábamos emulando el 8086, luego, después del parcial, esto se convertirá, por ejemplo, en Picaxi, en un pin, en un alto, en un bajo, cuando lleguemos a lo que es Arduino, ¿verdad? En un pin analógico, en un pin digital, ¿verdad? En la forma de la comunicación hacia el procesamiento interno, en el quemado de la instrucción. Al final, todo tiene que ver, pero ya vimos a bajo nivel cómo es que un dispositivo electrónico maneja la información. Lo interesantísimo de todo esto es que pasa en milisegundos. De acuerdo a los hercios que tiene nuestra máquina, eso pasa en menos de un suspiro, ¿verdad? Es rapidísimo que nuestros sistemas operativos responden apoyados por el procesador y las unidades de memoria. Y sucede lo que nosotros queremos que suceda, ¿no? Las instrucciones que les estamos generando. Pero debajo, uno en algún momento puede decir 2.5 gigahercios o 3.6 gigahercios de procesador. Esos son millones de procesos por segundo.
Y uno dice, pero ¿por qué tanto? Bueno, porque así pedimos. Al dar un clic, al abrir un archivo, al generar un streaming, al ver un multimedia, estamos pidiendo millones y millones de instrucciones que deben de ser ejecutadas lo más pronto posible. Y estamos viendo que los buses y los registros con las banderas nos dan la oportunidad de conocer cómo es que sucede esto, ¿no? Así que, interesantísimo el modelo de von Neumann, súper aplicable y analizable. Lo que nos da la arquitectura de computadoras es un poquito el conocimiento para cuando nos topamos con hardware extraño. Y no estoy hablando de un hardware de una computadora, ¿verdad? No, estoy hablando de un hardware especializado. Llámese algo de la industria. O sea, hay tantísimo hardware colocado en las empresas que a veces uno llega a una empresa y dice, ¿y esto qué hace? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Y de dónde sacaron este hardware? Porque son hardware tan especiales para un fin en particular que no los ve uno a diario o no lo ve uno en cualquier empresa. Y si le toca la de trabajar con ese hardware, lo va a tener que conocer, lo va a tener que comprender. Los buses de comunicación tan diversos. Un bus que nosotros podemos tener bastante a la mano, por decirlo de alguna manera, es, por ejemplo, el bus que utiliza las consolas de luces. Se me olvidó el nombre de la consola en este preciso momento. DMX. Ya me acordé. El DMX. El DMX es un bus que utiliza un cable de 3 pines con que ustedes ponen series LED una tras otra y se comunican por ese único cable, identificándolas por un valor numérico. Ese es un bus extraño, o sea, no es un bus que uno lo trabaja día a día, que por medio de estos DMX son controlables, ¿no? Por botoncitos y configuraciones y push, ¿no? Bueno, pues el DMX es buenísimo, es algo que, digamos, uno puede ocuparse más rápido. De la misma manera de ese DMX, por ejemplo, trabajan las matrices. Estamos hablando ya de hardware que se ve en una tienda en donde dice bienvenidos y está corriendo las letras, dice la fecha, dice la temperatura, de esas matrices, ¿verdad? De las matrices LED que nos generan mensajes. Estamos hablando de un bus de comunicación basado en pines, que son registros, cada pin es un registro. Y o doy una alta o doy una baja, doy un estatus, un high o doy un low, que es lo más básico, pero que hace poderosas cosas visuales cuando las tiene que hacer o sonoras. ¿Ya? Entonces, vamos al hecho de que uno se va a ir acostumbrando. Si tenemos la oportunidad de llegar a una industria donde tienen hardware especializado, vamos a tener que observar el modelo de comunicación y comprender cómo se da la interacción entre las diferentes interfaces, que no necesariamente va a ser un teclado, va a ser un panel con botones, van a ser palancas, o sea, no necesariamente es un teclado que nos va a permitir, ¿no? De hecho, ese es el llamado el día de hoy para cerrar el tema, ¿verdad? Que todo este conocimiento nos da la oportunidad de ampliar nuestros horizontes y poder saber qué es lo que sucede, ¿no? Lo que pasa. Muy bien. Dentro de todo ese mar de cosas que hemos estado trabajando, aquí están mezcladas una por una las diferentes unidades, ¿verdad? La unidad de ejecución, la de memoria, la de entrada y salida, la de control.
básicamente nosotros tenemos que saber a quién acudir. Si necesito control, por ejemplo, el teclado, si necesito detener un proceso, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo me comunico? A alguien que le apasione un poquito la robótica, definitivamente necesita conocer cómo es que un pequeño robot se comporta, cuáles son las validaciones que tiene que ir haciendo. ¿Verdad? Si nosotros vemos algún documental de el desarrollo de los robots recreativos, en la industria, en el automóvil, en cualquier situación, sabemos que todo es parametrizado. No es nada al azar. Nada al azar. Si ustedes dejan a un robot y lo programaron autónomo para que genere alguna acción, va a llegar a hacerlo tan bien como la precisión con la que fue programado. Depende de qué tan eficiente lo programaron, así va él comportarse. Si ustedes, por ejemplo, les gustan las máquinas básicas robóticas, de esas que están en los centros comerciales o en las tiendas, y que sacan cosas con esa manita de agarrar, ¿verdad? Que tiene la palanquita, el botoncito, el lanzador, y vamos a ver si saca un peluche, una pelota, algún hardware electrónico, ponen también dentro de esos módulos. Eso al final es un robotito que está respondiendo a instrucciones. Y así hay tantísimo hardware que ya está programado, está quemado para realizar funciones que en algunos, si tiene el firmware necesario, va a poder ser actualizable, y si no, pues así con las funciones que fue desarrollado, de esa manera se va a comportar. Todo tiene un parámetro, tiene una orden, tiene un bus, tiene un registro. Si ustedes en la máquina en la que cancelan el parqueo de cualquier centro comercial y les dice que son 25 quetzales, ustedes meten 5 y les dice que faltan 20, tuvo que pasar un proceso de validación, tuvo que acudir a sus registros, hacer incrementos, hacer decrementos, revisar mecánicamente si tiene disponible y darlo. O sea, que el que nos devuelva fichas o billetes no es al azar. Eran 25 y ustedes ingresaron 30, le devuelven un billete de a 5 o 5 fichas. Comunicación entre hardware y software preestablecido. Ahora, el pequeño detalle es que ellos sí tienen firmware, es decir, tienen un puerto de comunicación en que puedo actualizar los datos. No todo tiene ese lujo, ¿verdad? Pero un elemento que tiene firmware, lo único a lo que yo tengo que llegar es saber cómo le debo de mandar los parámetros, que son los otros 10 pesos del trabajo. O sea, ustedes pueden tener un hardware buenísimo, pueden tener un puerto de comunicación, pero simplemente no conocen cómo comunicarse con él. Ahí entra nuestro conocimiento base de seguramente necesito un parámetro. ¿Quién está manejando la variable? ¿Y cómo está manejando este estatus? Etcétera, etcétera. Y uno aprende. En los videotutoriales en algunos hardware son tan extraños y en lenguajes, en idiomas, ¿verdad? Que uno no comprende, pero ve, dijo alguien, ¿verdad? Entonces, ir descifrando esas cosas interesantísimas para poder resolver problemas. El ciclo de trabajo va a depender del hardware en que ustedes estén. Es decir, la forma en que ese hardware se está comportando, la lógica del desarrollo del procesamiento. ¿Qué espera? ¿Qué paso sigue? ¿Y cómo responde? Aquí está escrito en función del modelo de von Neumann. Obtener, decodificar, buscar y ejecutar. Pero como el objetivo es platicar de forma general,
sabemos que todo va a tener un ciclo de trabajo, que puede ser interrumpido. Puede tener interrupciones, es decir, puede pasar algo al centro que evite que se concluya de manera exitosa. Y ese puede pasar algo es casi que cualquier cosa la sabe. Y necesitamos saber qué sucede. Todos hemos visto un ciclo de trabajo clásico fallido. Y es, por ejemplo, en esos elementos que hay en las tiendas de la ficha de Aquetzal, que uno gira y obtiene dulces, chicles, pelotas o lo que sea. Y siempre ve una ficha de trabajo, ¿no? Eso es un poquito de máquinas con menos capacidad, porque no son electrónicas. Pero estamos viendo un detalle bien interesante. ¿Ya? Cuando empezaron a salir las fichas delgaditas decía, por favor, solo fichas antiguas. ¿Por qué? Porque si me piden una ficha delgadita se quedaba grabado el mecanismo. Ahí estamos hablando de mecanismos. ¿Ya? Autómatas. Y por ahí un montón de nombrecitos que empiezan a aparecer asociados. Tomémoslo en cuenta. El ciclo de trabajo también nos va a ayudar a poder determinar en dónde fue que sucedió un error y poder solucionarlo. Alguien que repara objetos electrónicos, estamos hablando de televisores, de equipos de sonido, de algo que uno le dice un radiotécnico, ¿verdad? O una unidad de reparación de las personas que se dedican a eso. Pocos lo van a hacer al Team Marín, ¿verdad? Ven, encienden el aparato y saben a dónde van. Se le fue el vertical, se le fue el horizontal, se le fue un fusible, tiene soldaduras frías, y así, ¿verdad? Podemos seguir los conceptos que ellos usan y comprender qué es lo que van a ir a hacer. Y si uno maneja un poquito de lo que cree que ya sabe, definitivamente no le van a poder decir mentiras. Eso es otro detalle. Que uno no lo puede hacer es una cosa, que conozca qué le pasó es otra diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no tiene a veces la herramienta, no tiene la paciencia, no tiene el tiempo, no tiene el repuesto. Y esas personas sí lo tienen. Entonces, a veces no es que uno no pueda, sino que no tiene el tiempo, ¿verdad? No, o cosas como esas, pero sabe qué le pasó. Sabe que tiene. Eso es el detalle. Estas personas ya saben cómo utilizarlo. Y algo genial es que en el hardware tenemos funcionalidades compatibles. Cuando lleguemos a Arduino significa que yo puedo tener un microchip de una serie y hay otro microchip de otra marca con otra serie, pero que hace las mismas funciones, o unas funciones limitadas, pero se puede utilizar. Eso pasa con los repuestos. Ustedes buscan uno en particular y en aquella cartita de donde están todos esos elementos dice cuáles son compatibles con el mismo modelo o cuáles son similares en el funcionamiento. Y ahí se van resolviendo problemas de hardware, ¿no? Así que el conocer y entender cómo es que los dispositivos se comunican con nosotros y cómo nosotros nos comunicamos con ellos nos da la posibilidad de manejar a un siguiente nivel lo que es el hardware. Un niño lo ve, por ejemplo, si tiene dos carritos de control y descubre que un control de un carrito le hace a otro carrito que no era de ese, y de repente el control de ese carrito original se perdió, se dañó, se quemó, se mojó, y descubre que otro control mueve ese carrito, va a ser feliz. ¿Y cuál es el detalle detrás de que ese control es compatible con otro carro del cual no fue fabricado? Los hercios, la banda por la que está corriendo, ¿no? Los carritos dice ¿a cuánto está corriendo? 2.4 hercios es la mayoría.
Si el elemento de hardware interno es el mismo, sacó boleto el niño, ¿no? Y recuperó un carro inservible. Por experimentación. Nosotros no estamos tan en el momento de experimentación, ¿verdad? Pero vamos a la comparativa de que si comprendemos la base del conocimiento, podemos con ella partir hacia un nuevo elemento. Si a ustedes les gustó destrozar juguetes, muchas veces fue por la curiosidad de ver qué tenían adentro. A mí particularmente al inicio me sobraban piezas. Después con los años fui afinando, ¿no? Pero es la curiosidad, el desarmar, el ver. Él le pasó algo y saber qué es lo que le está sucediendo. En lugar de tirarlo entero, mejor que se vaya en partes, ¿no? Reviso a ver qué tenía adentro, de repente lo reparo. Bueno, eso pensaba yo, ¿no? A veces sí podía, a veces no. Pero vamos al hecho de que tenemos la posibilidad de revisar, de obtener y de comprender. Si comprendemos lo que sucede, podemos ejecutar acciones que nos ayuden a solucionar problemas. Aquí están los elementos básicos de los tipos de memoria. Ya les dimos una mirada, ya ustedes investigaron sobre la RAM, sobre la caché, sobre los discos duros. Pues aquí nos está hablando sobre el procesamiento volátil y cómo el direccionamiento en hexadecimal se genera. Y ustedes ya vieron a un hexadecimal en su pleno esplendor trabajando. Ya lo vieron, ya comprendemos que si esto está escrito de esta manera, realmente es un hexadecimal que tiene un significado y que ese significado bajo nivel en el simulador que nosotros vimos era un hexadecimal a hexadecimal a código ASCII que generó un carácter. O sea, si sé la cadena, comprendo su estatus. ¿No? Así que tengámoslo en cuenta. Así como ya lo vimos en el simulador. Algo no palpable, pero sí observable. Nos da la oportunidad de trabajar con muchos elementos. Y de verificar posteriormente que nuestro análisis es el correcto. Tan interesante es que es cuando uno le dice a un botoncito para adelante y resulta que cruzó la derecha o la izquierda. La instrucción no fue la que necesitaba. No es el hardware el que esté mal, es la instrucción. Así que les voy a pedir que después del parcial tengamos ojos bien abiertos a los simuladores, tanto de Picaxi como de Arduino, que nos van a apoyar en el conocimiento de los elementos y la forma de comunicación con ellos, ¿verdad? Que es la base para poder continuar en nuestro aprendizaje de hardware en un curso posterior. Yo recuerdo que su pensum lleva Arqui 2, ¿verdad? Entonces, por ahí poder profundizar en algunos otros elementos en la segunda versión del curso. Esta era la plática que tenía preparada con ustedes el día de hoy, ¿verdad? El cerrar lo que hemos estado haciendo con la parte de la reflexión de lo que es el hardware y cómo nos apoyamos en él. No sé si alguien tiene algún comentario, duda o aporte, sería un buen momento para poderlo realizar, dado que hoy estamos cerrando el tema previo al examen parcial. Creo que no. Ok. Bueno, entonces ahí, cambio de página, ¿verdad? Cerramos el tema. Todo muy bonito con el análisis. Y ahora hay que platicar de el parcial, que es la próxima semana. Miren, pues, el parcial en realidad tiene práctica y tiene teoría. El parcial cambió de punteo.
Hasta el semestre pasado, el primer parcial valía 10 puntos. Cambió el punteo y ahora vale 15 el primer parcial, 15 el segundo. Bueno, entonces este primer parcial vale 15 puntos que nos vamos a organizar de la siguiente manera. 5 puntos de una serie teórica. ¿Sí? Una serie teórica corta. Y 10 puntos de una parte práctica. Ahí estamos con el punteo. 2 series, una práctica y una teórica. En la práctica vamos a usar EMU 8086. Y ustedes no van a partir de cero. Van a partir de su lista de reproducción. La hoja de trabajo, el proyecto número 1. ¿Qué es lo que van a hacer? El parcial, van a abrir su parcial, va a decir, basados en el ejercicio tal y tal, que es sobre esa lista de reproducción, realice las siguientes mejoras o los siguientes cambios o la siguiente adaptación, dependiendo de qué les toque, ¿no? Y ustedes agarran de base ese archivo que ya funciona y lo modifican. Y lo hacen funcional y lo entregan. Esa es la parte práctica. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Saber y comprender lo que se les está pidiendo, es decir, el requerimiento. Identificar el punto crítico del problema y resolverlo. Hay muchas cosas que son de paso, ¿no? Pero cada problema tiene un punto crítico, un punto medular que permite resolverlo. Así que la identificación de ese puntito que realmente genere lo que está solicitando el cambio del parcial es el detalle, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para este primer parcial decidí utilizar la modalidad de solución del parcial en el horario del curso. Así lo estaba haciendo con todos mis cursos. Hoy lo hice por la mañana. En el curso anterior, de igual manera, le dije a los muchachos que durante el horario del curso y con ustedes también. Para el segundo parcial no sé qué voy a usar, pero por el momento la metodología sería en el horario del curso. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a presentar a las 4 a esta misma sesión. Vamos a entrar a Canvas. Les voy a dar la contraseña de la primera serie, que es la teórica. La van a realizar. Vamos a esperar el tiempo de asignado a esa serie. Cuando termine el tiempo, les doy la contraseña de la segunda serie, que es la serie práctica. Ingresan y resuelven. Yo voy a estar en línea todo el tiempo, que son las 2 horas, por cualquier eventualidad. Cualquier cosa puede pasar y ustedes lo saben durante estos 2 años, ¿verdad? Entonces voy a estar en línea para poderles apoyar y resolver, de tal manera que a las 2 horas todos tengamos correctamente resuelto nuestro parcial. ¿Vale? Entonces ese va a ser nuestro quehacer durante la siguiente semana, ¿no? Entonces, por favor, nos encontramos el otro sábado a las 4 de la tarde en esta misma sesión para poder resolver. Alguien me habló, creo, o alguien abrió el micrófono. No, ok. Bueno, no sé si tienen dudas con respecto al parcial. ¿En lo práctico se subirá algún documento, ingeniero? Vamos a subir los archivos fuentes nada más. El punto ASM. Sí, pero en el parcial sí voy a necesitar el debug, el list, son 5, vamos a ver. ASM, el ASM con la guiñeta, el debug, el list, y me falta uno. El de símbolo. Ahí está, 5. Sí, los 5 archivos que genera cualquier ejercicio. Solo el Excel no, porque nos da problema. Muy bien, gracias, ingeniero. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más con alguna consulta? No, ingeniero, solo para comentarle que le escribieron en el chat. A mí. Era sobre asistencia, creo. Sí, es cierto. No tenía abierto el chat.
Ahorita voy, Fernando. Ahorita vamos a ir a rechequear porque creo que lo dejé pasar a usted y a alguien más. Muy bien. Entonces, si no fuera así, ya ahorita vamos solo a corroborar asistencia. Y ya con eso estaríamos, pues, teniendo la finalización de nuestra sesión del día de hoy, ¿verdad? Bien atentos para la próxima semana y poder trabajar de manera adecuada. Muy bien, entonces solo me faltaba Fernando, que me acaba de escribir, y no sé si entró Anderson. Sí, ingeniero, disculpe, también Gracias. Entonces de ahí estamos completos, muchachos. Entonces que tengan un feliz domingo y nos saludamos la próxima semana en la sesión en línea. Gracias, ingeniero. Buena tarde. Nos vemos, muchachos. Feliz tarde. Ingeniero, buena tarde. Tarde, ingeniero. ingeniero.